Buen día para todos. Mi nombre es Selvin Fuentes y en esta hora quiero tocar el tema titulado Andragogía. ¿Qué es la andragogía? La andragogía es la disciplina que implica enseñar a personas adultas. Y precisamente en esto quiero ocupar un momento de espacio. Es precisamente en la enseñanza a las personas adultas donde se da la diferencia con la pedagogía. Porque la pedagogía tiene que ver con la enseñanza, pero hacia niños. Mientras que la andragogía tiene que ver con la enseñanza a los adultos. Hay mucha diferencia entre enseñarle a niños que enseñarle a los adultos. Dentro de esas diferencias puedo mencionar unas dos. Por ejemplo, el niño generalmente va a la escuela porque los papás lo obligan, por ejemplo. Los adultos, por el contrario, van a una universidad precisamente porque quieren prepararse, porque tienen ya expectativas muy altas, porque tienen metas o sencillamente porque el mismo trabajo que realizan los obligan muchas veces a prepararse mejor. Entonces, obviamente ahí hay mucha diferencia entre pedagogía y andragogía. Entonces la andragogía tiene que ver con la enseñanza específicamente con los adultos. Y para desarrollar este tipo de actividad de andragogía necesitamos conocer algunas técnicas. Dentro de este proceso yo quiero enseñarles a ustedes una técnica que yo creé que se llama poder. La pregunta sería, ¿por qué le adjudiqué yo este nombre de poder? Resulta que hay muchos estudiantes adultos que también tienen esa idea de decir, lo que estoy aprendiendo sencillamente no lo puedo realizar. O sea, no puedo... Es un proceso complicado para mí y me es muy difícil. Entonces, es el asunto de inyectarle al alumno que efectivamente sí puede realizar los procesos. Y dentro de esto, la P significa platicar. Y en esto quiero yo tomarlo en cuenta para que ustedes lo practiquen con sus alumnos. Cuando hablamos de platicar, lo que estoy diciendo es de que la idea es de que el docente venga y platique con sus alumnos adultos y de esa forma obtener un diagnóstico de cómo está su proceso de aprendizaje en este caso. ¿Qué tanto sabe sobre el tema? Por ejemplo, platicar sobre qué opina él sobre el tema. Y eso a nosotros los docentes nos da un diagnóstico de cómo están los alumnos. Aparte de un diagnóstico, nos permite entrar en confianza con el alumno, que es lo que se pretende en este caso. Está la letra O, que significa organizar. Luego de haber platicado, el alumno se va a sentir en confianza, se va a sentir bien, y lo que vamos a hacer es organizar según lo que nosotros tenemos planificado. Por ejemplo, podríamos organizarlos haciendo una media luna, podría ser. Podríamos organizarlos, por ejemplo, en grupos, grupo de 4, grupos de 3, como nosotros lo consideremos, y de esa forma se crea un ambiente adecuado y apropiado para las clases que se van a recibir en ese momento. Tengo la letra D, que significa detallar. ¿A qué se refiere el detallar? Prácticamente en ese momento, ya cuando los alumnos estén organizados, vamos a detallar sobre la forma en que nosotros vamos a trabajar. Por ejemplo, podríamos utilizar algunas hojas, podría ser, podríamos utilizar el material que tenemos en ese momento, pero la idea es que detallemos todo lo que vamos a utilizar en el momento en que vamos a realizar nuestra clase. Después de detallar ya viene la letra E, que significa enseñar. La palabra enseñanza, creo que todos la conocemos, tiene que ver con dar a conocer nuestras capacidades o lo que tenemos para que el alumno venga y aprenda el proceso el cual estamos llevando. Entonces ya venimos nosotros y enseñamos nuestro tema. Si se dan cuenta, aquí prácticamente ya tenemos datos bien importantes. Ya platicamos con el alumno, ya los organizamos, ya detallamos
Ya enseñamos y solamente nos faltaría la R, que significa retroalimentar. ¿A qué se refiere? ¿Por qué no venir y hacer preguntas, por ejemplo, respecto a qué le pareció el tema, cuál es la inquietud que tiene? O podríamos mencionar la forma en que qué tanto se aprendió en el proceso de enseñanza. Y retroalimentar incluso también tiene que ver con volver a enseñar si en un momento fuera necesario. Porque hay alumnos que sencillamente no lograron captar toda la información, pero cuando viene usted y retroalimenta, eso va a permitir de que el alumno salga satisfecho de esa clase. A todo esto hay una pregunta, y la pregunta dice: ¿por qué en la educación superior es importante aplicar un enfoque andragógico? Y tengo aquí una respuesta: porque el docente tiene que ser innovador, pues las expectativas de los alumnos adultos son altas. El alumno adulto no llega sencillamente porque no tiene nada que hacer. El alumno adulto llega a clases porque quiere aprender y sus expectativas son muy altas, y por eso el docente tiene que ser innovador en todo su proceso andragógico. Muchas gracias por su atención y espero que esta clase les pueda servir a ustedes y ponerlas en práctica en sus aulas universitarias.